Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 16. Una fecha siniestra. Director Nezu. Es cierto que un estudiante en el curso de héroes casi causa la muerte por hipotermia a más de media docena de personas. No fue que la pregunta fuera inapropiada o completamente inventada lo que irritó los nervios ya probados de la cabeza de Wa, lo que demostró que muestra una sonrisa restringida que muchos no se dieron cuenta de que era su versión de un gruñido. Fue el hecho de que ya se habían preguntado demasiados en el transcurso de la conferencia de prensa. Insuficientes, los medios de comunicación superaron sus expectativas. Todas y cada una de las oportunidades para pintar a las víctimas del asalto de la USG, sus alumnos, habían sido y estaban siendo aprovechadas. Creo que se ha explicado la situación que involucra a los estudiantes atrapados en la zona de conflagración, respondió Nezu, volviendo su mirada penetrante hacia el reportero que había intentado otra vez tergiversar la verdad para pintar una imagen más horrible de la que había recibido la prensa. Ha bajado el New Japan Times su calidad hasta el punto de que ahora están dispuestos a enviar periodistas incompetentes para cubrir incidentes importantes. El hombre que había lanzado la pregunta acusatoria dio un paso atrás, con el rostro fruncido cuando la púa se hundió profundamente en su orgullo. Antes de que otro alborotador pudiera probar suerte, la figura baja pero imponente de Berua Sui se aclaró la garganta, el ruido reverberante fue lo suficientemente profundo como para causar una pausa en la charla de la multitud reunida frente a ella y los dos portavoces de UA, Nezu y Aizawa. Si lo que todavía están preguntando incesantemente es si los estudiantes de la UA, que se enfrentaron a una situación de vida o muerte, usaron fuerza letal a propósito en respuesta. La matriarca Asui se detuvo, ojos astutos moviéndose de reportero un periodista. Los asistentes esperaron con gran expectación, las palabras de la famosa mujer rana equivalían a la última palabra figurativa. Entonces ten la seguridad de que no lo hicieron. La consiguiente explosión de susurros y gruñidos permitió a Nezu y Aizawa un momento para recuperarse. Ya habían estado en esto durante horas, y les estaba costando toda la perspicacia social y situacional que tenían para evitar que los buitres que los rodeaban olfatearan la verdad mucho más oscura e inquietante. ¿Y ahora qué? Una joven valiente, o estúpida, con un cuaderno lleno de garabatos preguntó cuando el ruido de la multitud finalmente se calmó. ¿Cómo puede el público estar seguro de que la tal violencia no ha causado efectos perjudiciales en la mentalidad de los estudiantes? ¿Qué pasa si se rompen? Incapaz de mantener la paz por más tiempo, Aizawa perforó la mano y agarró el micrófono de la mesa que estaba frente a él. La vista de Eraseread, normalmente reservada y espinoso, ofrece información de buena gana, ocasionalmente un silencio instantáneo y pesado que cayó sobre la prensa que aullaba. Si ella no estuviera aún enfadada con el hombre, Beru habría sentido un poco de envidia. Sería el colmo de la irracionalidad esperar que los adolescentes, sin importar qué tan hábiles o maduros sean, salgan sin traumas de un evento como el asalto a la USG, dijo solemnemente el hombre brusco. Como tal, Wa ya ha inscrito a la totalidad de la clase 1 en la terapia de nivel proero. Ya sea porque Eraseread fue quien dio la noticia, porque no quería interrumpir la rareza de escuchar al héroe clandestino hablar abiertamente, o porque estaba demasiado aturdido por el movimiento proactivo para pensar en cómo torcerlo a su favor, la horda sabía mientras la prensa permanecía en silencio. No mentiré y diré que estas sesiones arreglarán todo, solo un idiota creería ese tipo de artimaña, suspiró Aizawa, asegurándose de que su genuino tomarse un momento fuera claro antes de continuar, pero son las únicas formas en que podemos hacer lo correcto por nuestros estudiantes después de fallarles tan completamente. Milagrosamente, un reportero ganó simultáneamente la capacidad de exhibir modales y levantó la mano en lugar de gritar otra pregunta. Parpadeando lentamente ante la extraña vista, Aizawa asintió en dirección al hombre. Para aquellos aquí en casa que no están familiarizados con Proero Therapy, ¿qué implican generalmente estas sesiones?
mirando a Nezu por un momento, solo para que el animal peculiar asintiera sutilmente con la cabeza. Aizawa se quejó antes de aceptar que su movimiento inusualmente impulsivo lo había encerrado en el papel de controlador de prensa por ahora. Al menos no tenía que preocuparse por su ojo seco o fatiga crónica en este momento gracias a Izuku Midoriya. Después de una sesión grupal inicial, los estudiantes han sido separados para recibir asesoramiento individual, donde consultorio de urgencias 5. Porque tengo la inquietante impresión de que te ves a ti mismo como un monstruo, Midoriya-san. Akane Tsunemori sabía que a ella y a sus compañeros de trabajo no se les había dado una tarea fácil. Intentar que los adolescentes hablaran sobre sus pensamientos y sentimientos era bastante difícil en un buen día, pero después de algo como el ataque a las instalaciones de la USG de la UA, solo sabían que estaban preparados para cualquier cosa. Y ella había pensado que lo había sido. Pero este niño, Izuku Midoriya, después de solo 15 minutos, estaba seriamente preocupada. Era difícil decidir qué la tenía más incrédulamente angustiada. El hecho de que una persona que, según todas las apariencias y descripciones, era un amor que siempre había hecho todo lo posible para proteger y salvar a los demás, se aferraba a una imagen tan debilitante de sí mismo, o el conocimiento de que era su sociedad la que lo había causado. ¿Es tan obvio? Izuku pidió un cambio, levantando un brazo para frotar la parte posterior de su cuello. Quiero decir, ¿qué más se supone que debo pensar? No puedo usar mi Kirk sin que suceda algo terrible después, y la tragedia me sigue a donde quiera que vaya. Tsunemori había tomado nota de muchas de las tragedias que Midoriya llamó anteriormente, los eventos por los que se negó a perdonarse por completo. El secuestro del cuerpo de Tai Yamada después de no poder salvarla, ordenar por error a Lily Oshikawa que reviviera sus angustiosos momentos finales y asumir el control relacionado con Kirk, primero de su novia y luego de su maestro bajo coacción, fueron solo los más recientes y notarios. Honestamente, era un milagro que el chico no se hubiera derrumbado a estas alturas. Midoriya-san, dijo Tsunemori, atrayendo la atención de su paciente de cabello verde del infierno hecho a sí mismo con el que se estaba torturando. Seguramente conoces a alguien que te ve como una buena persona. Al principio, sintiéndose un poco fuera de sí por el tamaño del campo de minas mental que le habían impuesto, la joven terapeuta decidió que encontraría un ancla externa para la adolescente con problemas que tenía ante ella sería un buen primer paso. Alguien que lo vio y lo trató positivamente podría servir como un marcador contra el cual ajustar sus propias percepciones sesgadas de sí mismo. Sin embargo, la mirada contemplativa que se hundió en el semblante del adolescente de cabello verde no aumentó las esperanzas de Tsunemori. Izuku parecía luchar para encontrar una respuesta, cuando la hasta ahora silenciosa chica zombie de repente gimió en apoyo. Tienes razón, Tai-chan, está mamá, por supuesto. Tsu-chan. La reflexión de Izuku fue acompañada por una comprensión con los ojos muy abiertos. Tsu-chan. Tal vez no lo soy, si alguien como ella, si ella puede amarme. Normalmente, Tsunemori pudo observar cómo sus pacientes gritaban cualquier emoción que los invadiera durante una sesión con calma e imparcialidad. Normalmente, la felicidad y el alivio puros y descarados que la miraban no se sintieron como un cuchillo en su corazón. Sí, Izuku Midoriya podría haber estado lejos de recuperarse por completo del ataque de Ushi de toda una vida de adversidad y discriminación, pero cuando el adolescente de cabello verde le dio un abrazo tembloroso a la chica zombie que lo acompañaba, Tsunemori concluyó que el chico tenía al menos finalmente comenzó a caminar por el camino correcto. Rueda de prensa de la UA. Eso no quiere decir que nuestro único enfoque sean las consecuencias del ataque, aclaró Aizawa, deteniéndose para tomar un trago de agua de la botella junto a su micrófono, no acostumbrado a hablar durante tanto tiempo. También hemos tomado la iniciativa de examinar las acciones de nuestros estudiantes y, cuando se apropia, les pedimos a los consejeros que investiguen más a fondo. Los reporteros y periodistas de los alrededores parecían inseguros de cómo procesar tanta información dada libremente, especialmente de un clandestino mejor conocido por tratarlos como la peste. Fue un poco desconcertante para aquellos que tenían años de experiencia como perros de los medios. Mientras tanto, sus compatriotas más jóvenes estaban asustados por la inquietud colectiva de sus mayores. Nezu respiró un ligero suspiro de alivio. La estratagema de la matriarca Asui de arrear a la multitud para presionar los botones de Aizawa hasta que el hombre normalmente llamado habló por su propia voluntad finalmente había funcionado.
El animal Kirk odiaba manipular a sus maestros de esta manera, se parecía demasiado a los experimentos que esos monstruos disfrazados de científicos le habían impuesto, pero había pocas tácticas que incluso él, con High Spec, había podido armar que funcionaban casi igual de bien. Tal vez le daría al hombre brusco unos días libres como disculpa. El momento de indulto llegó a su fin cuando una mujer mayor que sostenía una tableta se adelantó. Su vacilación para hablar era clara, pero la mirada suave que Aizawa le dirigió no fue desdeñosa ni confrontativa, por lo que tosió una vez para romper el silencio y habló. Señor Eraseread, ¿qué tipo de acciones merecerían la atención de Wa? ¿Hubo estudiantes que actuaron fuera del comportamiento aceptable? Eso consiguió una reacción. La mirada de ojos rojos dirigida a la mujer acobardó la poca valentía que había logrado reunir, y se encogió bajo el peso del juicio del héroe clandestino. Resoplando ante la débil audacia condenatoria del periodista, Aizawa se echó hacia atrás antes de volver a hablar. ¿Comportamiento fuera de lo aceptable? ¿Qué forma más litigiosa de decir tomarse libertades? Todo lo que necesita saber es que cuando llegó el momento, los estudiantes del 1A no se quedaron parados y se preguntaron. ¿UA, consultorio de urgencias 2? ¿Por qué Midoriya-san, Asui-san? ¿Qué hizo que llegó a él fuera tan importante? ¿Por qué no, digamos, Todoroki-san o Yaoyorozu-san? Mika Shimotsuki, una vez más, quizás las decisiones de la joven que tenía delante. Tsuyu Asui había mostrado una fortaleza mental asombrosa a lo largo de la sesión, tomando bastante bien la crisis que ella y sus compañeros de clase habían sufrido, después especialmente de asegurarse de que su nuevo novio había salido del peligro. Sin embargo, la directora Nezu había estado preocupada por su visión de túnel con respecto al adolescente de cabello verde, temiendo que pudiera ser un efecto duradero del Kirk en gran parte desconocido del residente, a falta de un término mejor, nigromante. Cumplidora de las reglas que era, Shimotsuki se aseguraría de haber cubierto todos los ángulos posibles antes de entregar su primer informe sobre el adolescente anfibio. Porque, lo amo, respondió Tsuyu con calma, las palabras resonando con su honestidad. No vio ninguna razón para ocultar sus sentimientos aquí. Estaba segura de que la morena de cabello oscuro sentada frente a ella había escuchado esas historias antes. Después de todo, no era insólito para los héroes profesionales. Yo, creo que lo amaba incluso antes del incidente del entrenamiento. Y sabía que actuaría impulsivamente para salvarme si no hacía algo. Shimotsuki asintió mientras escuchaba la ahora familiar respuesta, anotando la férrea insistencia de la chica rana de que sus sentimientos eran reales y establecieron antes de que ocurriera el asalto. Si estas respuestas no mostraron señales de cambiar por semana, entonces la terapeuta cabeza de moño confiaba en que podría calmar los temores de su empleador actual con bastante facilidad. Pero también. Habló Tsuyu de nuevo, sacando la atención de Shimotsuki de sus pensamientos. Los ojos de color vino natural de la mujer mayor se dirigieron bruscamente a su paciente. No confío y todavía no confío en Todoroki-san o Yaomomo. No para tomar la iniciativa en el tipo de situación en la que estamos al menos. Una fina ceja se levantó con curiosidad profesional ante una declaración tan contundente. Según los registros, tanto Todoroki-san como Yaoyorozu-san son estudiantes ejemplares con un alto intelecto y poderosos quirks, dijo Shimotsuki lentamente, probando las aguas. Esto podría haber sido todo, el momento en que la niña rana se resbaló y reveló una verdad oculta o finalmente dio una explicación adecuada de su comportamiento. Según eso, parecen opciones iguales o incluso superiores para asociarse. No iría tan lejos como para decir que Midoriya-san no es inteligente o capaz por derecho propio, su historial habla por sí mismo, pero para yo, simplemente no parece la elección óptima. Instantáneamente, Shimotsuki se encontró a sí mismo como receptor de una mirada fría y sin pestañear. El juicio visible de la niña rana fue desconcertante, por no mencionar extremadamente incómodo. La terapeuta con cabeza de moño tragó tan silenciosamente como pudo. ¿Podrías elaborar tu razonamiento, por favor? Afortunadamente para su orgullo profesional, Shimotsuki pudo evitar que su voz temblara. Sin embargo, no fue capaz de reprimir la sensación de que su piel se erizaba ante la frialdad dirigida hacia ella. No estabas allí, dijo Tsuyu simplemente después de un minuto más de mirar. Ignoró el suspiro de alivio de la mujer mayor frente a ella. En el momento más crítico, esos dos no actuaron. Mi Izuku no lo hizo. Tomé mi decisión y todavía la mantengo. Shimotsuki no era tonto. Había los informes al igual que todos sus compañeros de trabajo.
Los estudiantes de recomendaciones de la clase 1 han mostrado algunas de sus deficiencias con seguridad, deficiencias que podrían perdonarse ya que solo eran de primer año. Pero la fe total en Midoriya sopesando cada palabra del adolescente anfibio fue sorprendente. Afortunadamente, no sonó manipulado, forzado o engendrado artificialmente en lo más mínimo. No, Tsuyu Asui podría tener un caso de visión de túnel cuando se llevara de su novio, pero la adolescente de cabello verde podría tenerlo merecido. Rueda de prensa de la UA. Beru Asui tenía dolor de cabeza. Tacha eso, el poderoso latido detrás de sus ojos justo encima de sus senos paranasales definitivamente calificaba como una migraña en este punto. Y aún queda una hora de esta rueda de prensa. La severa mujer nunca había echado de menos que su personal manejara los medios tanto como lo hacía ahora. En el transcurso de la conferencia, los hombres y mujeres reunidos demostraron ser exhaustivos y totalmente empeñados en encontrar cualquier indicio de incorrección o irregularidad por parte de UA para tener una razón para castigar a la academia. Fue enloquecedor. Es posible que incluso estuviera molestando más allá de lo creíble con el personal de la escuela en este momento, pero ella reconoció que UA era una gran parte de lo que manifestaba a su sociedad tan pacífica como lo era. El tono febril de los intentos de torcer, e incluso fabricar, los eventos para arrojar una luz negativa sobre la academia fue casi más de lo que ella y su equipo de respuesta inicial habían planeado enfrentar. Casi. Permitiendo a Eraseread un momento para descansar su voz, el hombre había elogiado las decisiones de sus alumnos mucho más tiempo de lo que incluso la matriarca Asui había esperado. La mujer rana agarró su propio micrófono y lo acercó. Una vez más, el ruido turbulento de la multitud se apagó a la espera de sus palabras. Beru mantuvo hábilmente el silencio expectante un momento más, recordando a los reporteros y periodistas por qué había muchas razones por las que ella era una de las mujeres más temidas en Japón, no una heroína o villana profesional activa. Si bien las palabras del director Nezu y Eraseread han sido más que veraces hasta ahora, debemos reconocer el hecho de que estos eran estudiantes de secundaria involucrados en el asalto, no adultos, afirmó rotundamente Beru. Era un hecho que la prensa siempre parecía olvidar cuando UA estaba en las noticias por razones menos que agradables. Sus quirks aún están creciendo, al igual que su comprensión de sus habilidades y límites completos. Ahora, ¿hay alguna pregunta que no sea un intento apenas velado de pintar a UA o a sus estudiantes como posibles riesgos de villanos? Un solo latido de silencio. Esa es toda la reprimenda de la mujer rana concedida antes de que la cacofonía comenzara de nuevo. Asui-san. ¿Es cierto que los estudiantes fueron tomados como rehenes durante la crisis? ¿Cómo lograron salir con vida? No fue el mejor paso, pero Beru lo aceptaría. Al ver a la matriarca Asui tomar el mando de la multitud, Nezu agradeció una vez más que la temible mujer hubiera accedido a prestar su ayuda a su escuela. Su habilidad para dirigir la atención de la prensa voraz hacia donde ella quería, o al menos lejos de donde no la quería, fue magistral. Y muy apreciado. Había muchas cosas que el asalto a la USJ había sacado a la luz, además de su tonta complacencia y la de su personal, y una que prefería mantener fuera de la vista del público durante el mayor tiempo posible eran las tensiones subyacentes que habían brotado en una. Esos tendrán que ser tratados internamente antes de que exista la posibilidad de que se utilicen en beneficio de sus enemigos. UA, consultorio de urgencias 8. Ojiro no podría haber tenido un peor día. El hombre de cabello negro que estaba sentado frente a él había estado resuelto a seguir una línea de interrogatorio que, aunque el adolescente con cola sabía objetivamente que era importante, no era agradable para él. Explicarse a sí mismo no era algo que quisiera hacer, pero... El adolescente artista marcial no estaba seguro de cómo su terapia se había convertido en esto, pero como ahora estaba aquí, no parecía haber otra opción más que cooperar. Continuar no podría suceder sin abrirse, supuso. Ojiro-san, por favor. Me gustaría ayudar, pero si no me explicas, lo tendré difícil, sostuvo el terapeuta. El hombre de cabello negro pasó una mano por el gran flequillo que dividía su rostro en dos, lo que permitió que el adolescente con cola se diera cuenta de que tenía un brazo izquierdo protésico, o al menos, una mano. Ahora, ¿por qué odias a Izuku Midoriya? Ojiro reprimió su rápida respuesta inicial, sabiendo que no sería de ayuda aquí. Parecía que no tenía otra opción, especialmente si quería aclarar este malentendido. Hinoza-san, no odio a Midoriya-san, respondió Ojiro con un profundo suspiro, la tensión que había mantenido sus hombros rígidos de repente se aflojó. Odio su peculiaridad.
Cuando no hubo respuesta del hombre sentado frente a él, el artista marcial levantó la vista. La mirada que le devolvía la mirada estaba llena de preguntas pacientes y alentadoras. Hace 2 años, mi maestra perdió su título ante un retador con un kirk similar. Tomó el control de un estudiante durante la pelea, revivir el recuerdo nuevamente causando un dolor familiar en el corazón de Ojiro, e hizo una mueca por el dolor. El cobarde usó a la estudiante como escudo, obligando a mi maestra a una situación imposible. Estaba casi obligada a perder. En la libreta que tenía en las manos, Nobuchika Hinoza hizo una nota separada para consultar a este maestro de su paciente. Había algo que el adolescente aún no le decía, aunque estaba claro que no estaba describiendo el ataque de un villano. Al menos finalmente estaba haciendo algunos progresos. Ver a Midoriya-san esconderse detrás del cadáver de esa pobre chica fue difícil de aceptar al principio, pero podría haberlo superado con el tiempo. Ojiro se detuvo, respirando lentamente mientras trabajaba con las emociones acumuladas que habían nublado sus pensamientos tanto tiempo. Pero luego tomó el control de uno de mis compañeros de clase, intencionalmente o no. Y sé que no se aprovechó de ella, pero aún así. ¿Y el hecho de que sus acciones ocurrieron para salvar a Asui-san de la muerte? Hinoza interrumpió, contento de que le hubieran dado una ruta para mostrarle a su paciente la realidad que parecía imposible de aceptar. O que tu maestro, y muy probablemente tú también, solo sobrevivió al asalto de la USG porque usó su kirk. ¿Puedes ignorar estas verdades? Ojiro hizo una mueca, tensándose de nuevo ante el suave castigo. Su cola se movió de una manera bastante agresiva. No. Reconozco que su participación triunfó, respondió Ojiro, y continuó antes de que Hinoza pudiera sentir que había avanzado. Pero también soy consciente de que mi profesor de aula ahora está en peligro de convertirse en un títere de Midoriya si no está debidamente supervisado. Hinoza se guardó el suspiro. Parecía que le quedara mucho trabajo por hacer con el adolescente con cola. Rueda de prensa de la UA. Mientras la matriarca Asui continuaba guiando hábilmente a los embelesados reporteros y periodistas a través de los eventos separados del asalto de la USG, destacando algunos y pasando por alto otros, Nezu se tomó un momento para pensar en los informes de las sesiones grupales de sus estudiantes una vez más. El animal peculiar encontró sus pensamientos nuevamente atraídos por el inquietante informe del único estudiante que realmente actuó negativamente durante el ataque. Permitiendo que se active un poco de high spec, el director sintió que se le encogía el estómago ya que su impresionante memoria tampoco podía recordar ninguna nota positiva sobre el adolescente en cuestión. El propio Aizawa solo había marcado un indicio del potencial mostrado durante su tradicional prueba de aprehensión de Kirk, lo mínimo necesario para evitar la expulsión. ¿Cómo había llegado un cretino a su academia? ¿Fueron los hallazgos de Aizawa con respecto a Aldera solo la punta del iceberg? Otras escuelas habían estado fabricando archivos completos para sus solicitantes en un intento por aumentar su propia estimación. Le enfermaba admitirlo, incluso para sí mismo, pero Nezu no era de los que ignoraban los hechos de la realidad cuando se los presentaban. Había pruebas de que más de una institución a lo largo de los años había trabajado activamente para engañarlo a él y a su estimada academia. Se sintió como un tonto. Independientemente de los resultados de la terapia del estudiante en cuestión, el animal Kirked estaba seguro de que tendría que mencionar su inscripción continua en la UAL personal. Si bien sabía cómo se sintió acerca de la situación, se lo debía a sus maestros para darles la oportunidad de opinar antes de tomar cualquier decisión. Realmente, todo lo que podía preguntarles era: «UA, consultorio de urgencias 13. ¿Por qué lo hiciste, Mineta-san?». La pregunta era bastante simple, pero para responderla de una manera que no lo expulsara, Minoru Mineta sabía que tendría que emplear una capacidad mental de la que apenas se creía capaz. Fue una treta. El adolescente de cabeza esférica morada casi gritó mientras intentaba encubrir su comportamiento cobarde. Sé que no soy un santo, pero eso no les dio derecho a noquearme antes de que tuviera la oportunidad de explicar cuál había sido mi plan. Si el propósito de sus divagaciones era convencer a la mujer de largo cabello oscuro frente a él de sus intenciones, Mineta estaba haciendo un trabajo terrible. Justo ahora, Kiyoka Tetsuka gruñó, sus duros ojos hicieron un mal trabajo para cubrir lo infeliz que estaba con su tarea. Entonces, por favor, explícame en detalle este plan tuyo que los habría sacado de la situación en la que se encontraron. Adentro. De esa manera podemos aclarar todo este malentendido de inmediato.
Era más fácil decirlo que hacerlo, ya que cualquier persona con 3 neuronas en funcionamiento habría tenido la capacidad de leer al enano como un libro abierto y discernir probablemente habían sido sus verdaderas intenciones. Mineta se congeló en estado de shock. Realmente no esperaba que le pidieran que explicara su proclamado plan maestro. Sacudiendo a sí mismo, el adolescente de cabeza esférica púrpura se aclaró la garganta con evidente bravuconería falsa. Bueno. La vacilación apareció solo un segundo, pero fue suficiente para que todas las fanfarronadas de Mineta murieran instantáneamente. Solo los necesitan para distraer a los villanos por un minuto, ¿ves? Luego, mientras estaban ocupados, usaría mi Kirk para inmovilizar. Una mirada a los ojos afilados de la aterradora mujer frente a él fue suficiente para que Mineta se diera cuenta de que la había jodido. ¿Por qué aplicaste una UA? Tetsuka preguntó de repente. La pregunta se sintió como si le hubieran salpicado ácido al adolescente de cabeza esférica morada. ¿Qué parte de la heroicidad te atrajo? Mineta tragó con dificultad. Realmente no le gustó a dónde iba esta conversación. En lo más mínimo. Rueda de prensa de la UA. Nezu permitió que terminaran sus pensamientos sobre el segundo miembro descarriado del 1A, volviendo su mente al golpe de suerte que les habían dado con respecto a una de las víctimas más debilitadas del asalto de la USG. El animal peculiar se sintió un poco mal por estar agradecido por la negligencia de uno de los padres de su alumno, pero en este caso se había visto obligado a aceptarlo como necesario. Tal como estaba, cada vez que cualquiera de los padres del estudiante afectado encontró un espacio disponible en su horario para llegar a UA, Recovery él ya curaría completamente a su hijo. Cualquier posible queja al respecto podría mostrarse inmediatamente como necesaria. Lo que más preocupaba a Nezu era la posible reacción futura de este estudiante por haber estado expuesto a las acciones del segundo compañero de clase caído de 1A. Esas sospechas no se descartarían tan fácilmente. Pero mientras superaban esta conferencia de prensa sin que salieran a la luz los detalles de esa situación, el animal Kirket confiaba en la capacidad de UA para manejar las consecuencias que se avecinaban sin involucrar a los medios. Aún así, Nezu tuvo que preguntarse cómo le estaría yendo a la joven ahora. UA, consultorio de urgencias 9. Risa Oyanagi miró fijamente al adolescente de aspecto maduro sentado frente a ella con una ligera aprensión. La joven no solo era la alumna de recomendación académica del 1A, sino también la heredera de una poderosa familia. Por mucho que odiara admitirlo, aquí había que tener más precaución de la que le gustaría. ¿Y cómo te sientes ahora? Aoyanagi preguntó respetuosamente. Quiero decir, con respecto a lo que sucedió durante el incidente en general, no a tus heridas curadas recientemente. Momoya Oyorozu respiró hondo, tratando de enfocar sus pensamientos. Su mente retrocedió, considerando los sentimientos que había experimentado durante esos terribles momentos y los juicios que se había hecho a sí mismo desde entonces. Había considerado probable contratar un terapeuta personal a través de su familia, pero cuando se dio cuenta de que incluso Ida estaba rompiendo con la tradición y aceptando la oferta de ayuda del director, decidió mostrar solidaridad con sus compañeros de clase y hacer lo mismo. Me siento avergonzada, finalmente reveló Momo, creyendo que estas eran las mejores palabras para describir sus sentimientos. Pero como el estallido de un dique, una vez comenzado, las palabras continuaron fluyendo. Siempre me enseñaron a mantener la calma y la concentración en cualquier situación, a mantener la duda fuera de mi mente, enfrentar la adversidad con lógica y determinación, y encontrar, sin fallar, la mejor solución al problema en cuestión. Pero cuando la situación requería de todos de eso, fallé. Fallé tan completamente que la persona a la que estaba protegiendo tuvo que protegerme al final. Aoyanagi no esperaba todo eso. Su mano apenas podía seguir el ritmo de todas las notas que estaba tomando. Permití que mi orgullo infantil y la creencia de que tenía todo bajo control me cegaran. Mi pobre Lily-chan tuvo que volverse salvaje, lastimarse a sí mismo, para salvarme. Por eso, Momo apenas respiró hondo. Aoyanagi estaba desconcertada por las palabras de la adolescente madura, pero su paciente continuó antes de que la mujer mayor tuviera la oportunidad de pedir una aclaración. Y pensar, se vio obligado a recurrir a tal cosa. Todo porque dudé en actuar. Yaoyorozu-san. Aoyanagi vaciló, repentinamente insegura de si su paciente grababa el sombrío hecho de la situación de Lily y odiando que ella tuviera que recordárselo si no lo hacía. Pero había que hacerlo si era necesario. ¿Sabes que el ser conocido actualmente como Lily Oshikawa está muerta, no?
La mujer mayor comenzó a temer lo peor, que su paciente había experimentado un colapso mental en toda regla como resultado del ataque del villano, al ver a la heredera mirarla como si estuviera loca. ¿Fallecido? La pregunta envió alarmas a todo volumen en la mente de Aoyanagi, solo para disiparse cuando el adolescente maduro continuó. Ah. Claro. ¿Quieres decir que ahora es un zombie? Sí, lo sé muy bien. Midoriya-kun le otorgó un milagro al traerla de vuelta de entre los muertos, permitiéndole disfrutar un poco más de tiempo entre los vivos. La repentina mirada de insondable vértigo y anhelo que contorsionó el rostro de la heredera envió un tipo diferente de alarma a todo volumen a través de la mente de Aoyanagi. Ah. Es tan pequeña y linda. Momo exclamó con absoluta alegría. Solo la idea de que posiblemente solo tenga una cantidad limitada de tiempo antes de que finalmente continúe su viaje final me da ganas de abrazarla tan fuerte. Aoyanagi soltó una risita nerviosa ante la exuberancia de la chica madura. La mujer mayor se grabó a sí misma que la niña era rica y heredera de una familia poderosa, lo que significaba que no podía descartarla simplemente como loca. Tal vez funcionaría altamente excéntrico por ahora. Rueda de prensa de la UA. Nezu y Aizawa abandonaron la conferencia de prensa con los ojos bajos y regresaron a la oficina del director sin problemas. El animal peculiar agradeció que su pelaje ya fuera blanco. Escondió fácilmente todos los nuevos cabellos canosos que acababa de tener. El héroe clandestino, por otro lado, estaba una vez más agradecido por la sangre que corría por sus venas. No hubiera podido sobrevivir a todo ese infierno sin su fuerza. Finalmente, eso ha terminado con... Nezu suspiró, alcanzó la cafetera que había programado para que comenzara alrededor de la hora del final proyectado de la conferencia. Todavía estaba caliente. Eso se sintió más como una cacería de brujas que las últimas, si me preguntas. Podría haber sido peor, respondió Aizawa, sorpresivamente sacando una galleta de su traje apenas usado. Mucho peor. Bailar con el diablo nunca había sido una analogía más adecuada para una situación en opinión de los profesionales clandestinos. Había perdido la noción de la cantidad de veces que había sentido que la sangre de su alumno lo calmaba cuando, de lo contrario, le habría gritado a un reportero errante o a un periodista testarudo. Desafortunadamente, ahora tenía que lidiar con un caso extremo de hambre. Quizás debería permitir que se sirva algún tipo de refrigerio en clase en el futuro. No podía imaginar que la dolería mantuviera altos sus niveles de energía. Seguramente ayudaría a Izu Midoriya también. No me lo recuerden, dijo Nezu con un tono pesado, todavía incapaz de entender la mentalidad de los funcionarios de prensa a los que acababan de enfrentar. No importa cuánto esfuerzo le ponga, parece que no puedo entender la necesidad de los medios de culpar a los inocentes cuando sucede algo catastrófico. Si bien era cierto entre él, Aizawa y Beru Azui, pueden mantener a los reporteros y periodistas alejados de las verdades más oscuras de lo que sucedió durante el asalto de la USG, la sed de sangre visceral que los hombres y mujeres habían irradiado ante la idea de ensuciarse. En su academia había sido agotado de tratar. No importan veces intentaron redirigirlos, las preguntas inevitablemente regresaron tratando de culpar a la academia de la responsabilidad de todo o vilipendiar a sus estudiantes victimizados. Al final, sin embargo, entre las raras y tranquilas declaraciones de Aizawa, su perspicacia y la astucia de la matriarca Azui, lograron navegar las mareas de tal manera que echaron la culpa con éxito a All Might y a todos los villanos resentidos que ya no habían sido capaz de cometer sus crímenes tan fácilmente como antes. Sucintamente, eso significaba que no había forma de culpar a nadie más que a los atacantes. Esperemos que dejen a nuestros estudiantes en paz ahora, agregó Aizawa, tomando un bocado de la golosina en su mano y encontrándola increíblemente sabrosa. Estaba sorprendido de sentirse así, ya que no se había considerado a sí mismo como alguien goloso antes de esto. Necesita paz y tiempo para sanar, especialmente con lo que vamos a hacerles pasar muy pronto. En la cafetería de la UA, Tenya Ida estaba perdida en sus pensamientos, incapaz de disfrutar de los fabulosos olores que se arremolinaban a su alrededor cuando los resultados de su primera sesión de terapia finalmente se asentaron. Las verdades de su corazón habían salido a la luz con razón, y él era su juez más severo. Estoy realmente... murmuró Ida, haciendo una mueca ante las implicaciones de las palabras de su terapeuta. Eso está mal. Decidir renunciar al tradicional consejero de terapia de héroe profesional de su familia por Va había sido una decisión bastante fácil para el severo adolescente.
Ya le habían dado, como él lo vio, un trato preferencial 2 veces antes debido al prestigio de su familia, pero esta vez quería experimentar algo con sus compañeros de clase, vincularse con ellos de alguna manera. Y al principio había sido exactamente como él esperaba que fuera. Los primeros temas abordados fueron sus sentimientos de fracaso y cobardía. Darse cuenta de que había llegado demasiado tarde con la caballería fue un duro golpe para la autoestima del diligente adolescente, porque especialmente ya había sentido que había abandonado a sus compañeros de clase para valerse por sí mismos al aceptar el papel de retriever. En tal táctica. Como profesionales consumidos que habían sido, el terapeuta de Ida le preguntó rápidamente si esas ideas significaban que ya no se sintió digno de asistir a la UA. El impacto de tal pregunta, seguido de su vehemente negación, aparentemente había sido exactamente lo que el hombre había estado buscando. Luego, la sesión había cambiado de tono y el tema había dejado al adolescente estudioso sintiéndose incómodo consigo mismo. ¿Por qué no confía en él? Ida preguntó al aire vacío mientras continuaba su caminar sin rumbo. Esos preciosos segundos podrían haber significado menos lesiones que mis compañeros de clase habrían tenido que sufrir. Unas pocas preguntas inocentes ingeniosamente formuladas revelaron una fea verdad al velocista, una que deseaba fervientemente que no fuera el caso. Cuando llegó el momento, no confiaba en mi gorilla. Admitirlo había irritado el sentido de heroísmo del adolescente con anteojos, pero su terapeuta le había asegurado que se dio cuenta de que existía un problema era el primer paso para abordarlo y superarlo. Y era un problema, uno enorme en eso. Ningún héroe respetable podría operar mientras antagoniza, y mucho menos desconfía, de sus compañeros. El mayor problema era, que no sabía por qué se sentía así con respecto al vicepresidente de su clase. Tal vez debería preguntarle a Tensei. Y Ida su respiración derrotada. De repente, el velocista vio un rostro familiar en el comedor lleno de gente. ¿Ese es, Uraraka? Sin darse cuenta conscientemente, el adolescente con anteojos había caminado por toda la cafetería hasta la bahía de ventanas del largo de la pared que miraba hacia los terrenos del campus más allá. Y allí, sentada sola en uno de los taburetes y mirando con lágrimas en los ojos, estaba nada menos que Ochako Uraraka. A pesar de su habitual falta de comprensión del sexo débil, Ida pudo darse cuenta fácilmente de que su compañero de clase, normalmente burbujeante, mostró signos de depresión. De hecho, parecía bastante lista para empezar a llorar en cualquier momento. ¿Uraraka-san? La voz inesperada de Ida hizo que la chica cuestionen dejara escapar un grito de sorpresa. La chica antigravedad tenía una mirada de pánico en sus ojos cuando se dio la vuelta. ¿Estás bien? Ochako no estaba bien en lo más mínimo, pero aún así ayudó que un suspiro de alivio escapara de sus labios. Por un momento pensó que Izuku la había encontrado y estaba en un punto de apoyo emocional. La sola idea era insoportable teniendo en cuenta que en cierto modo era culpa del rollo de canela que ella se sintiera así. El suyo, y el claramente posesivo de Tsuyu. Yo, no lo soy, susurró Ochako, sin poder encontrar la energía ni siquiera para mentir. La honestidad contundente asustaría a Ida o le proporcionaría un merecido consuelo. Pero gracias por preguntar. Si le hubieran preguntado a la morena, habría dicho que esperaba que su alto compañero de clase se disculpara cortésmente y se marchara. O podría haber dicho algo estúpido y fuera de contexto como de costumbre. Entonces fue para su sorpresa cuando él se deslizó lentamente en el taburete a su lado. Tan preocupado como estaba Ida, sintió que dejar a un compañero de clase en una angustia tan obvia, realmente un estado deplorable, sería simplemente demasiado malo para soportarlo. No era ni el presidente ni el vicepresidente de su clase, pero aún así, todavía sentía que debería ofrecer algún tipo de apoyo a un compañero de clase que lo necesitaba. ¿Tú, quieres hablar de eso? Preguntó Ida con una voz inusualmente baja y calmada, su habitual corte de brazos no se vio por ninguna parte. ¿Está relacionado con la terapia? Ochako parpadeó, necesitando un momento para pensar. La antigravedad luchó consigo mismo. ¿Debería descargar sus problemas a su rígido compañero de clase o mantenerlos reprimidos hasta que explote? Ya había ocultado sus verdaderos sentimientos a su terapeuta una vez, y ahora lo estaba lamentando. Al final, la decisión fue bastante simple. Ella habló.
Después de todo, no había nadie más en quien pudiera confiar. Mina probablemente se habría repetido antes de cotillar sobre ella, Hiro simplemente no era lo suficientemente femenino para entender sus problemas, Momo la habría interrogado por cada pequeño detalle pero luego no habría ofrecido una solución real, Tsuyu obviamente estaba fuera de discusión, y ella no pudo encontrar un Toru. Estoy desconsolado. Y con esas simples palabras, Ochako introdujo a la pobre y desprevenida Yida al mundo del drama amoroso. Parque temático Bon Tapir Migti. Las gigantescas puertas del parque temático local, deslumbradas por la luz, se erguían imperiosamente ante la pareja de cabello verde formada por Izuku y Tsuyu, lo que con frecuencia que ambos adolescentes se asustaban repentinamente. Con solo un último paso adelante, comenzarían oficialmente su primera cita y ambos estaban increíblemente nerviosos. Este estado no había mejorado en lo más mínimo cuando Inko y Beru supieron de la existencia de la fecha. Ambas madres estaban encantadas incluso con la noticia, llegando a proporcionar fondos adicionales para que el dúo pudiera comer y beber sin preocupaciones. Era casi como si las mujeres mayores hubieran querido que las adolescentes se quedaran a gusto. Ah. El suave gemido de Tai fue acompañado por un suave codazo en la espalda del dúo. La chica zombie parecía haber decidido que ambos eran lo suficientemente torpes como para quedar de pie junto a la entrada hasta que el parque se cerró a menos que les dieran ayuda. Izuku resopló ante la impresión que dio su primer compañero, incapaz de disputarlo por completo de su lado. Si bien más allá de acomodarse a la cita, Inko había insistido en que los dos tomaran un acompañante, siendo Tai la opción obvia. Izuku tenía la intención de dejar a la chica zombie en casa, pero su madre insistió, por seguridad al menos. No le había hecho ningún favor a su argumento que su primer socio hubiera mostrado una clara renuencia a dejarlo solo. Afortunadamente, Inko, luego de su aquiescencia, gentilmente obtuvo un poco más en forma de dinero de cita en caso de que el personal del parque cobrara por la entrada de Tai. Entonces Izuku no podía quejarse demasiado. Lily, sin embargo, había quedado al cuidado de Yaomomo, quien se había tomado la noticia casi demasiado feliz. La joven madura había declarado con vehemencia que su cita no necesitaba la carga de un niño que los distrajera, lo que hubiera sido más creíble si no hubiera estado aplastando a la niña zombie más pequeña contra su pecho con un abrazo en ese momento. Lo sé. Izuku le murmuró a Tai, sin sentir ni una pizca de irritación con la chica zombie por su apoyo. Era solo que, sentía que se veía demasiado modesto. Su ropa informal no era nada llamativa y, al igual que su atuendo escolar, lo hacía sentir como si se desvaneciera en un segundo plano. En comparación, la combinación de jeans y blusa de encaje verde y blanco de Tsuyu hizo todo lo posible para proclamar su belleza al mundo. La dicotomía de sus apariencias lo dejó con el temor de que otros chicos intentaran coquetear con ella durante su cita. Solo el pensamiento enviado un incómodo destello de ira a través de su pecho. Relájate Izuku, Tsuyu, abrazándolo dijo el brazo. La inocente acción, para el hombre de cabello verde, no podría haber sido más siniestra, presionando los sorprendentemente amplios pechos de la niña rana contra él. El corazón de Izuku tartamudeó. Vamos a divertirnos, Kero. Tomando una respiración profunda, Izuku permitió que el conocimiento de que era amado y aceptado lo envolviera y empoderara. Su terapeuta había tenido razón antes, tenía al menos 2 personas que se preocupaban profundamente por él, y no iba a ignorar eso nunca más. Marchando hacia adelante, los 3 se dirigieron a admisiones. Como era de esperar, el vendedor de boletos también exigió el pago de Tai, pero incluso la actitud grosera del hombre gordo no pudo tocar el buen ánimo de la joven pareja. Sin el conocimiento de la pareja verde, otro par los había estado siguiendo desde su partida de la estación de tren minutos antes. Han entrado por las puertas de la diversión más. Declaró Tokoyami en voz baja a su pareja actual, fuera de la percepción de la persona común al pararse discretamente en la sombra creada por un anuncio tridimensional del parque temático. Los grandes ojos de la adolescente aviar miraron alrededor, vigilando en caso de que un grupo de problemas de color rosa decidiera asomar su cabeza. Terminaste con Kiri. Maldita sea, hombre. Solo estoy preguntando si sabes dónde está Mina en este momento. Tokoyami se desplomó. Eso responde que, a diferencia de su compañero, Hiro estaba teniendo más dificultades para completar su primera misión de la noche. Después de descubrir que la linda pareja, más el zombie, habían planeado una cita nocturna, la chica punk rock decidió seguirlos para asegurarse de que nada arruinara su salida.
Dado que Mina parecía bastante inquieta desde que cayó la USG, el músico había temido que la pelirrosa atacara a sus objetivos favoritos hoy de todos los días para saciar su necesidad de diversión y risas. Para evitar esa complicación antes de que se convirtiera en uno, Hiro había pensado en emplear la ayuda de la única persona que sabía que podía mantenerse al día con el excitable usuario de ácido, Eijiro Kirishima. Todo lo que tenía que hacer la pelirroja era decirles dónde estaba Mina, y así sabrían si tenían que preocuparse o no por Izuku y Tsuyu mientras se divertían en el parque temático. Entonces, ¿por qué el hombre varonil del 1A estaba siendo tan difícil? ¿Qué quieres decir con por qué te estoy preguntando? Hiro siseó en su teléfono, sintiendo que sus nervios se deshilachaban ante las constantes preguntas de su compañera de clase pelirroja. ¿Quién más sabría dónde está? Nadie ha podido localizar a Toru en días. Tokoyami suspiró desde su sombra. Esto no los estaba llevando a ninguna parte. Lo que era peor era que cuanto más esperaban que Hiro terminara de fallar al interrogar a su compañero de clase, más se perdían Izuku y Tsuyu en la bulliciosa multitud del parque temático. Inclinándose hacia atrás hacia la chica punk rock, el adolescente aviar en silencio fortaleció su mano hacia el teléfono. El ofreció colgó entre los dos socios en vigilancia por un momento, ahora uno mirando al otro con una ceja levantada con incredulidad. Sabiendo que no tenían mucho tiempo, Hiro se rindió rápidamente y entregó el dispositivo. Kirishima, entonó Tokoyami, con una voz profunda que hizo que el pelirrojo al otro lado de la línea se tensara repentinamente. Seguramente ha percibido el cambio marcado en el comportamiento de Mina desde que sobrevivimos al asalto de la USG. Aprovecha estos tiempos de liberación de nuestros estudios y ayuda a tu viejo amigo a recuperarse por completo de una experiencia que en parte compartiste. ¿No es él, varonil, cosas que hacer? Hubo un latido de silencio. Hiro contuvo la respiración, sin poder creer que su compañera de clase, normalmente nerviosa, había sido tan directa, para él, con la pelirroja. Además, Midoriya y Yasui actualmente están atravesando los rigores del compromiso de la primera pareja de su relación, y no queremos que Mina interfiera. Gracias. Antes de que Kirishima pudiera intentar responder a la información repentina, Tokoyami colgó el teléfono y se lo devolvió a Hiro sin decirle una palabra más. La chica punk rock parpadeó ante lo que acababa de presenciar. Originalmente, había pensado que su pareja la había acompañado porque no tenía nada mejor que hacer, pero ahora... Estaba bastante claro para ella que el adolescente con cabeza de ave estaba decidido a permitirle a su amigo cercano la oportunidad de disfrutar su día con su princesa. Y bueno, era lo mínimo que podía hacer por el tipo que, sin saberlo, había salvado a tantos de ellos durante la crisis de la clase. ¿Crees que Kirishima será capaz de lograrlo? Preguntó Hiro, rompiendo el silencio que se había apoderado de la pareja. Tokoyami se encogió de hombros, luciendo tan poco convencido como un adolescente con cabeza de cuervo. Por mucho que desee depositar mi fe en nuestro incondicional compañero de clase, creo que sería negligente de nuestra parte no asumir el papel de escolta discreta por ahora, respondió el adolescente aviar. Saliendo de su sombra, Tokoyami revisó su billetera, y solo ahora se dio cuenta de que el parque temático era un poco más caro de lo que esperaba originalmente si quería seguir a su amigo y cubrir la tarifa de su compañero también. Parece que el presupuesto será un poco ajustado. Si bien era demasiado bajo para que lo escuchara una persona normal hoy en día, para la chica punk rock, el obvio desliz en el patrón del habla había sido claro como el agua. Estoy pagando a mi manera, no te preocupes, aseguró Hiro, con la esperanza de aliviar las preocupaciones de su pareja. Era justo. Ella tenía sus propias razones para llevar a cabo este plan después de todo. Es realmente demasiado para una persona. Tokoyami simplemente asintió, aceptando la elección de su compañero. Juntos, los dos se abrieron paso entre la creciente multitud y entraron al bullicioso parque temático. En algún lugar de la prefectura de Chiba, Eijiro Kirishima miró su teléfono con desconcierto, aún procesando lo que acababa de decir su compañero de clase con cabeza de ave. Era cierto que Mina había estado actuando un poco diferente de lo normal últimamente, como si la pelirrosa vacilaría entre tener demasiada energía sin salida y simplemente apagarse. Sabía que no había visto tan nerviosa desde la semana en que tuvo que esperar sus cartas de UA, pero después de la USG, pensó que había sido una reacción normal. Pero Tokoyami tenía razón. Ayudar a Mina, especialmente porque habían compartido parte de la batalla por la supervivencia, era lo más varonil que podía hacer.
Sentarse a perder el tiempo como lo había estado haciendo era un descrédito para todo por lo que había estado trabajando. Sintiendo una oleada familiar de determinación apasionada, Kirishima se dio la vuelta y agarró los hombros de la pelirrosa en cuestión, sorprendiéndola de cualquier miedo que la había tenido mirando fijamente a la distancia. La repentina excitación de la pelirroja sofocó el pequeño chillido que inconscientemente dejó escapar el usuario de ácido mientras volvía a concentración en él. Mina. Dejemos este lugar y vayamos a otro lado. Grandes charcos de negro y dorado solo parpadearon en estado de shock y perplejidad. La pelirrosa no entendía muy bien lo que decía su amiga. Acababan de llegar a la sala de juegos hace unos minutos, ¿o no? ¿De dónde viene esto? ¿Qué quieres decir con Kiri? Preguntó Mina, con una mirada perpleja arrugando su rostro. Ni siquiera hemos jugado nuestro circuito de juego habitual todavía y ya quieres irte. Esos ojos le hicieron algo a Kirishima mientras los miraban fijamente, pero apartó la rareza para ayudar a su amigo a volver a la normalidad. Y él sabía justo lo que necesitaba. Lo sé, y te prometo que te lo compensaré más tarde, dijo Kirishima mientras usaba una mano para abrir su teléfono. Después de hacer clic en algunas páginas web, encontré lo que estaba buscando, y estaban de suerte. Pero solo mira esto y dime que la sala de juegos no puede esperar. Mina miró la pantalla brillante por un segundo antes de que las coloridas imágenes y palabras se registraran en su mente. En el instante en que lo hicieron, la pelirrosa dejó escapar un grito y agarró las manos de Kirishima más rápido de lo que pudo seguir. ¿Por qué no me dijiste que nuestra serie de películas de acción clásicas favorita iba a regresar al teatro de repertorio local? La enorme sonrisa en el rostro de Mina era contagiosa, y muy pronto las dos mejores amigas estaban saliendo de su sala de juegos favorita y corriendo hacia su sala de cine favorita de segundo estreno. Su velada pronto se llenaría con el atracón del cuento clásico que comenzó con un hombre que fue enviado al pasado para evitar que las máquinas conscientes se apoderaran del mundo. Mientras los dos corrían, los ojos de Kirishima se agrandaron cuando la última información de Tokoyami finalmente lo golpeó. Izuku y Tsuyu estaban en una cita. Parque temático Bon Tapir Migti. Como era de esperar de un parque temático que atendía al público, el tema general, el tema era, por supuesto, el héroe número 1. Las atracciones se diseñaron con la imagen del hombre, las atracciones honraron su estatus como el símbolo de la paz, e incluso los premios en los puestos de juego se inspiraron en el héroe profesional. Había dos velocidades para el establecimiento, demasiado rápidas e intensas, como las montañas rusas casi ilegales, o aburridamente aburridas, como los tributos en vídeo dedicados a las hazañas del Unicorn Mid. Rápidamente se hizo evidente por qué el héroe profesional había sido capaz de darle boletos VIP tan caros al adolescente de cabello verde con tanta facilidad. Érase una vez, al niño conocido como Izuku Midoriya le hubiera encantado haber ido a todas y cada una de las atracciones del parque varias veces hasta la hora de cierre. Pero, a medida que ese niño creció, tanto física como mentalmente, sus intereses cambiaron y cambiaron a medida que fue y marcó su marca en la vida. Y luego consiguió una novia. ¿Hay algún juego o atracción a la que quieras ir? Izuku le preguntó a su novia con una dulce sonrisa, apretando ligeramente su mano. El deseo de la verdadmente de complacer a la niña rana era obvio y claramente bien recibido. Por el resto del día tenemos todo el tiempo del mundo para estar juntos. Cuando el dúo se miró a los ojos, el mundo se desvaneció, sin importar más. Izuku se dio cuenta de que estaba feliz, encantado de poder estar simplemente con Tsuyu. En cuanto a ella misma, Tsuyu sintió como si se derritiera ante la ardiente atención que estaba recibiendo con tanta generosidad, atención que una vez solo había recibido soñado. Desafortunadamente, ser golpeado en el estómago y los costados por los niños que corren a su lado tiende a romper esos momentos especiales en el tiempo con sus seres queridos. Y así fue como una manada de niños gritando y riendo con uniformes a juego pasó en estampida, interrumpiendo el segundo de la eternidad del dúo verde. Resoplando por haber sido devuelto a la realidad, Tsuyu pensó que sería un buen momento para abordar una atracción. Tenía que haber al menos algunos que se inclinaran por el tiempo de calidad entre parejas, ¿verdad? Echando un vistazo al parque temático, y todo el catering de All Mig, la chica rana se encontró por uno de los pocos que pudo ver que no estaba centrado en el héroe profesional. ¿Qué hay de la casa del terror, Kero? Preguntó Tsuyu. En su mente, la niña rana ya estaba construyendo un plan.
Los clichés eran una cosa por una razón, y qué mejor que una casa embrujada para asustarlos un poco y tener la excusa perfecta para aferrarse a su rollo de canela. Y tal vez, si no tuviera cuidado, terminaría tocando algunos lugares sensibles. Cualquier cosa que tu corazón desee, tendrá, la respuesta demasiado coqueta de Izuku, algo que el adolescente de cabello verde había querido probar al menos una vez esa noche. Utilizó una serie de miradas de los transeúntes. La mayoría se divirtió con el claro ejemplo de un joven que se burla de su novia. Otros proyectaron su molestia cuando sus propias citas los miraron expectantes inmediatamente después de la escena, aunque la dura mirada de Tae detrás del dúo verde fue más que suficiente para disuadir a esos pocos enemistados. Escondidos detrás de una ostentosa máquina de algodón de azúcar que tenía la forma del cabello de Olmig, Tokoyami y Hiro compartieron un sentimiento. Ambos estuvieron de acuerdo en que su compañero de clase Ranita había tomado una decisión sensata. Su plan era obvio y el resultado final era favorable para una salida romántica. Entre la tolerancia natural de Izuku a las cosas aterradoras, y las habilidades de actuación capaz de Tsuyu, no había forma de que nada pudiera salir mal. Entrada a la casa del terror, el plan se había ido a la mierda. Manteniéndose alejados de la llamativa atracción, Hiro y Tokoyami se palmearon la cara ante el tema de la casa embrujada. Solo tenían que ser zombies, ni siquiera Mina habría encontrado divertido el giro de los acontecimientos. Tsu-chan. La voz de Izuku vaciló entre dulce y molesta mientras observaba lo que tenían delante. Tal vez, podríamos elegir algo que no explote un efecto secundario de Mikiruk. Tsuyu solo pudo graznar en disculpa mientras asentía con la cabeza. La atracción estaba casi construida para ser una horrible burla de la individualidad de su novio. No solo la estructura parecía estar en condiciones menos que perfectas, incluso para lo que se suponía que representaba, sino que los muertos vivientes mal representados pintados en la fachada decrépita eran demasiado dolorosos para mirarlos por mucho tiempo. Itae estaba mirando fijamente él, con suerte, insulto involuntario a su existencia. ¿Qué tal? Tsuyu vaciló, mirando nerviosamente el mapa del parque en sus manos. Tenía miedo de elegir otro fracaso. El campo de tiro. Inmediatamente, la mente de la niña rana se llenó con otro plan ingenioso. Recordó que una parte integral del estilo de lucha de su novio giraba en torno a las armas, de algún modo. Él podría ganarle un premio con bastante facilidad si ella lo pidiera, y como recompensa, solo tendría que darle un beso. Pero, ¿querría que le recordaran pelear mientras estaban en su cita? ¿Puedo hacer eso?, respondió Izuku, con una sonrisa estupefacta que borraba cualquier preocupación de la niña rana. ¿Quieres un peluche? Quiero. Tsuyu asintió con felicidad, tanto porque su nuevo plan ya estaba en marcha como porque su novio se había olvidado tan rápidamente de su error accidental. Mientras el dúo verde se abría paso entre la multitud hacia su nuevo destino, la pareja gótica mecedora los vio partir con suspiros dobles y hombros caídos. Bueno. Comenzó Hiro, sintiendo alivio y preocupación en igual medida. Eso podría haber ido peor. Pero después de evitar un desastre potencial, Izuku ahora tiene que lidiar con los juegos de disparos de un parque temático que se entienden universalmente como manipulados. De acuerdo. Esperemos que las alas de la providencia continúen arrojando su sombra sobre nuestros amigos, agregó Tokoyami. Dark Shadow emergió de su estómago para palmear al aviar adolescente en la espalda. Y que el terror de la Roseta siga su bendición de ausencia. Después de permitir que se cree una gran distancia entre ellos y sus cargas, la pareja los seguirá. No importa cuánto estuviera manipulado, no había forma de que el campo de tiro fuera tan malo. ¿Cabaña de campo de tiro? El asistente apostado en el campo de tiro estaba furioso. Como cualquier persona lógica se daría cuenta al considerarlo, este juego de parque en particular solo genera ganancias para los propietarios cuando los jugadores pagan y no ganaban nada de alto valor. Sin embargo, estar estacionado en un parque temático Olmig negaba a los operadores el método más común para asegurar tal resultado, es decir, hacer trampa. Sin embargo, finalmente, los propietarios encontraron una forma de sortear esta restricción. Dado que el ciudadano medio de Japón nunca tuvo motivos para manejar armas de fuego de manera regular, o desarrollar el conjunto de habilidades para usarlas de manera efectiva, el campo de tiro se rediseñó para obligar a los jugadores a apuntar a objetivos increíblemente pequeños colocados por encima de los premios que deseaban ganar. Como medida adicional, los objetivos se hicieron progresivamente más pequeños cuanto más caro se volvía el premio.
El premio número 1, por ejemplo, un muñeco de peluche de tamaño natural del símbolo de la paz, tenía un objetivo más pequeño que el tamaño de una tapa de botella. En un giro dudosamente aceptable para cambiar aún más las cosas a favor de la casa, las armas provistas, pistolas de aire comprimido, habían sido construidas con el peor material y las peores especificaciones posibles. Todas las miradas estaban ligeramente torcidas, los resortes internos estaban compuestos de un metal pesado que creaba un retroceso extra y entrecortado, y las molduras frívolas en los extremos de los cañones eran más gruesas de lo estrictamente necesario y agregaban un peso desproporcionado. Todo esto hacía que apuntar fuera increíblemente difícil. Para colmo, no se permitió participar a ningún jugador con peculiaridades que le dieran una ayuda especial a su objetivo. Y un adolescente de cabello verde acababa de decir vete a la mierda. A todo eso el asistente supo que el chico sería bastante problemático cuando mostró una rara tarjeta VIP, otorgándole una ronda gratis de 7 tragos. Luego, el verdenete tomó su posición de disparo y las cosas empeoraron. Su postura había sido la de un tirador. ¡Tuac! El fuerte chasquido del mecanismo de disparo de la pistola de aire comprimido resonó en el aire para que todos lo escuchen. El tiro falló. Pero aunque el adolescente de cabello verde no había logrado dar en el blanco, la sonrisa que se abría paso en su rostro encendió las alarmas en el cerebro del asistente. Esa era la mirada de alguien que calibra su próximo disparo sobre la marcha si alguna vez ha visto uno. Desviación de 6, anunció el adolescente, ganándose una mirada confusa de la chica con rasgos anfibios que estaba de pie a su lado. La cuestión de la veracidad del comentario hizo que el asistente se estremeciera. Ahora el premio. El asistente quería vomitar. El objetivo original había sido el premio número 1, y si perdía el peluche de edición limitada ante un niño, nada menos que en un tiro libre, entonces su jefe lo desollaría vivo. Tragando saliva ante la idea, el hombre descubrió cómo el adolescente de cabello verde recargaba su pistola de aire comprimido con facilidad practicada, apuntaba y griega. ¡Tuac! Un agujero perforado en el centro del objetivo sobre una gran muñeca de peluche de rana. Manivela. ¡Tuac! El centro del objetivo sobre una rana de tamaño mediano con guantes de boxeo recibió un agujero propio. Manivela. ¡Tuac! El mocoso ganó otra rana de tamaño mediano, esta con una adorable cinta amarilla, ya que también agregó un agujero en el medio de su objetivo. Cuando el adolescente de cabello verde dio un paso atrás, levantando su pistola de aire comprimido para apuntar hacia el cielo, el asistente no pudo contener su suspiro de alivio. El chico no había apuntado a ninguno de los premios realmente grandes. Sin embargo, ¿todavía tengo que explicar las pérdidas de esta noche a su jefe? Para la niña más hermosa de todo el mundo, dijo la pesadilla verde del asistente, poniéndola en serio mientras le entregaba la gran rana de peluche a una niña anfibia ahora profundamente sonrojada. Los otros dos son para Samidare y Satsuki, así que no tienes que compartirlos. A pesar de que los peluches, todos diseñaron a partir de una mascota un poco anticuada, lucían cuerpos gordos, extremidades rechonchas y cabezas grandes redondeadas por mejillas regordetas, estaba claro para el asistente que la niña anfibia los encontró absolutamente adorables. Ella abrazó el regalo de la adolescente de cabello verde con fuerza y enterró su rostro en él en un vano intento de ocultar su sonrojo fue prueba suficiente. Haga. El gemido arrepentido del zombi alto que estaba detrás de la pareja sobresaltó al asistente algo feroz. Claro, le habían anunciado sobre la monstruosidad de los muertos vivientes al igual que el resto del personal, pero ver y escuchar la cosa era mucho peor que solo que se lo contaran. Disculpe, gritó el adolescente de cabello verde, atrayendo la atención del asistente hacia él. La inquietantemente dulce sonrisa dirigida al hombre no pertenecía al rostro de un nigromante, no señor. ¿Te importaría si Tae-chan usa mis tiros restantes? ¿Qué pregunta para hacer? Pensado el asistente para sí mismo. Aunque las reglas del parque establecían que no se podrían usar quirks en ninguno de sus juegos, la criatura no muerta no parecía lo suficientemente coherente como para levantar una de las pistolas de aire comprimido. Y el mocoso había decidido no apuntar al gran premio al final, bueno, su noche no podía ser peor, supuso. Sí, claro, respondió el asistente después de unos segundos, la exasperación tiñendo su tono. ¿Por qué no? No muy lejos del campo de tiro, en una mesa parcialmente bloqueada por un puesto de globos, el dúo gótico estaba disfrutando de nachos y refrescos mientras estaba atento a posibles amenazas de citas.
También quedaron asombrados por la inesperada demostración de puntería de su amigo y compañero de clase. Nota para mí mismo, nunca estés en el extremo comercial de una de las armas de Izuku-kun. Murmuró rotundamente Hiro, incapaz de dejar de mirarla incluso después de que el adolescente de cabello verde terminara de destruir el juego amañado. Siento que probablemente podría atrapar una mosca en las alas a 100 metros. No es así. Verdaderamente, el alcance de su habilidad es tan profundo como la oscuridad que domina en nombre de la justicia. ¿Estuvo de acuerdo Tokoyami? Dark Shadow asintió junto con el adolescente con cabeza de ave. Tanto el usuario como el inteligente Kirk quedaron asombrados por el talento demostrado. Fue incluso más increíble que dispararle a Mineta desde un vehículo en movimiento. Si continúa, me temo que incluso héroes como Snipe verán cómo les roban sus títulos. Hiro se rió entre dientes ante la idea, antes de parpadear cuando lo que su compañero temporal no había mencionado llamó su atención. ¿Qué? ¿No hay comentarios sobre mí usando su nombre? Preguntó la chica punk rock mientras se servía unos nachos para tapar su genuino interés en el tema. Fue desafortunado, pero con su presupuesto limitado, tuvo que compartir un plato en lugar de tener el suyo propio. Ambos habían evitado torpemente responder a la pregunta del vendedor de comida sobre si eran pareja. ¿No fue clara su oferta de verdadera amistad cuando hablamos de nuestros nombres de pila? Tokoyami preguntó a su vez, sacudiendo su cabeza emplumada ligeramente mientras se metía una patata frita con queso en la boca. Me siento honrado por su invitación. Y sería el colmo de la descortesía rechazar el uso de su nombre a su vez después de aceptar el suyo. El silencio que descendió entre los dos fue extrañamente incómodo por una razón que no pudo ver de inmediato. Tal vez se debe a que ambos se preguntaban si, al aceptar la oferta de su amigo en común, sería aceptable que también se llamaran por su nombre de pila. Debajo de una consideración tan importante había otro pensamiento, apenas un susurro para ambos, sobre lo que eso podría significar para ellos. Estás tomando una mierda de mí. El silencio generalizado fue roto por el grito enfurecido del asistente del campo de tiro, para alivio de ambos compañeros. Dirigiendo su atención a la floreciente escena, Tae sosteniendo un par de nuevos tesoros con evidente eliminación, al menos por su rostro inexpresivo, dejó en claro lo que había sucedido. Aparentemente, la chica zombie era tan buena disparando y apuntando como su maestro. No había otra manera de que pudiera haber ganado el peluche de unicornio grande y brillante que se veía ridículamente esponjoso o la pequeña muñeca Olmigt ahora en sus manos. Antes de que alguien pudiera detenerla, Tae rápidamente comenzó a morder la cabeza del símbolo de la paz en miniatura. Hiro y Tokoyami no sabían si reírse al verlo o preocuparse por eso. Perdóname esta intrusión. Comenzó Tokoyami, desviando la atención de la chica punk rock del espectáculo que tenían ante ellos, pero mi curiosidad se niega a permanecer encadenada por más tiempo. Tenía la intención de preguntar, ¿pero qué importancia tiene para crees que Izuku-kun y Asui-san se divierten esta noche? La tensión de sus auriculares fue la única indicación de que la pregunta había tocado un nervio. Tokoyami de repente esperó que su incapacidad para mantener su curiosidad bajo control no le hubiera costado solo una amistad en ciernes. Hiro sabía que su interés inusual sería llamado en algún momento u otro. Después de todo, hasta la fecha, sus interacciones con el nigromante residente y el vicepresidente de la clase 1A se mantuvieron bastante mínimas, definitivamente nada que justifique una camaradería tan constante. Sus interacciones con su compañero de clase anfibio habían sido incluso más pequeñas. La chica punk rock miró fijamente a la adolescente de cabello verde por unos momentos más antes de girarse para mirar fijamente a los ojos carmesí de su pareja. ¿Sabes? Está bien cortarlo con el acto melodramático, ¿verdad? La respuesta inesperada de Hiro evidentemente encontró a Tokoyami, aunque siguió adelante sin hacer sudar al adolescente con la cabeza de ave. ¿Te sorprendería saber que me salvó la vida una vez? Ya tambaleándose, la revelación de la chica punk rock sacudió los pensamientos de Tokoyami una vez más. A pesar de que había sido muy consciente de la noble disposición de su compañero maestro de la oscuridad, nunca había considerado que su compañero ya podría haber enfrentado tal peligro, aparte de lo que todos habían enfrentado en la USG. Yo no, sí lo haría. La respuesta tambaleante y muy normal de su compañero fue casi suficiente para que Hiro se riera, si hiciera ese tipo de cosas. La vista de Tokoyami balbuceando fue casi lo suficientemente entretenida como para que la chica punk rock dejara el misterio así, pero al final decidió tener piedad y elaborar.
Oh, los sacrificios hechos en nombre de la cooperación continua. Durante los siguientes minutos, Hiro narró la historia de una joven que se las arregló para encontrarse perdida en un callejón oscuro ya merced brutal de un matón armado. La historia terminó con un salvador desconocido que se enfrenta al posible asesino de la niña huye sin mirar atrás. Cuando regresé más tarde con un policía, no había nada. Ni el cuerpo del niño que me salvó, ni pistas sobre a dónde fue el matón, dijo Hiro, explicando lo que sucedió a continuación. La cantidad de sangre en el suelo era demasiado pequeña para ser fatal, por lo que el policía me dijo que esperara hasta que apareciera un informe de niño desaparecido o un hospital contactara a la estación. La chica Pang miró hacia las nubes que pasaban y sonrió levemente cuando llegó a su parte favorita de la historia. Pasaron los meses. La culpa me carcomía todos los días, ¿sabes? Sé que solo era una niña pequeña, pero no podía vivir con la idea de que correría y dejaría a quien fuera lo suficientemente valiente como para intervenir. Cara a ese asqueroso solo, continuó Hiro, y luego, mientras mis padres miraban escaparates en el centro comercial, escuché a esta señora regañando a su hijo. Ella siguió y siguió, exigiendo que nunca más saltara entre cuchillos y víctimas de atracos nunca más, no. No importa lo rápido que se curó. Los ojos de Tokoyami se abrieron de par en par cuando su compañera llegó al punto de inflexión de su historia. No necesitaba una descripción del niño en cuestión para saber que había sido su amigo en común que Hiro había visto. Al mismo tiempo, una lección de humildad golpeó al adolescente aviar. Izuku había estado cometiendo actos heroicos mucho antes de ingresar a la academia. Él era más increíble de lo que jamás había pensado. Sin embargo, tuve que hacer un poco de acecho discreto para obtener su nombre, interrumpió Hiro los pensamientos de Tokoyami, lo que sucedió que las facciones aviares del adolescente se estremecieron. ¿Acechando? La sola idea tiene una ligera preocupación en el estómago de Tokoyami. Después de todo, esa no era una palabra que uno usara a la ligera. No me mires así. Hiro se defendió, resoplando ante la reacción de su compañero. No lo hice por mucho tiempo. Me detuve una vez que supe que planeaba asistir a la UA. Tokoyami ofreció solo una ceja levantada en respuesta, aceptando en silencio mantener el juicio hasta que termine toda la historia. Es un poco vergonzoso admitirlo, pero entrar a UA con la esperanza de conocerlo si pudiera, divulgó Hiro, mirando hacia otro lado. Y planeé diciendo que él fue una de las razones por las que decidió convertirme en un héroe como lo había sido ese día. Todavía estoy reuniendo el coraje para eso último. Mirando a la ahora tímida chica sentada frente a él, Tokoyami de repente se dio cuenta de algo. Con la misma rapidez, decidió que era fundamental aclarar la validez de su epifanía si iba a seguir trabajando con la chica punk rock. ¿Te gusta Izuku-kun?, dijo Tokoyami, sin dejar lugar a discusiones. No, Kyouka-san. La chica punk rock le devolvió la mirada al adolescente con cabeza de ave demasiado intensamente para su comodidad. Detrás de sus ojos violeta oscuro, Tokoyami pudo ver la indecisión entre negar la acusación y... Oye. ¿Qué pasa con usar mi nombre de pila de repente? Gritó Kyouka, ya sea esquivando la pregunta o demasiado genuinamente sorprendido como para preocuparse. Pide permiso de antemano. O de lo contrario podría tener una idea equivocada. ¿Idea equivocada? Ahora Tokoyami estaba confundido. ¿Qué significaba eso? No importa, Hiro descartó la pregunta mientras se levantaba, mirando hacia otro lado. Se están moviendo. Túnel del amor, atardecer. Con la elección de Tsuyu completamente conquistada, había sido el turno de Izuku de elegir una atracción para visitar. Y había decidido ir con un clásico. El túnel del amor fue perfecto. Era apropiado para la fecha, tenía pocas posibilidades de denigrar a cualquiera de sus quirks y, afortunadamente, no tenía nada que ver con All Might. Aunque, al ser una de las pocas atracciones que no tenía nada que ver con el tema predominante del parque, aparentemente el túnel quedó con una decoración bastante simplista. Se abusó de la baja iluminación natural para salirse con la suya con animatrónicos baratos, y las pistas de música obsoleta se ejecutaron en altavoces llenos de estática para crear el ambiente de fondo. Ninguno de los dos adolescentes verdes se dio cuenta de nada de esto. Estamos solos, en la oscuridad, Kero, susurró Tsuyu al oído de Izuku mientras navegaban suavemente por el túnel. Tai felizmente masticaba su peluche All Might en el bote detrás de ellos. La niña rana lucía un adorable rubor carmesí mientras jugaba a propósito con los instintos de su novio. ¿Qué pretendías hacer, Izuku?
La pregunta, tímida como le sonó al adolescente de cabello verde, hizo que sus mejillas se sonrojaran. Sin embargo, en lugar de agacharse, Izuku movió su brazo para abrazar a su princesa aún más cerca de su cuerpo. Podrían jugar dos, como dicen. Quería. Izuku se desvaneció, ahuecando la mejilla de su novia y girándola para mirarlo. Sus ojos se encontraron. Fortaleciendo sus nervios, el héroe en entrenamiento habló con más audacia de lo que sintió. Un beso. La reacción que obtuvo no fue la que esperaba. Tsuyu se sobresaltó, retrocediendo para mirarlo con los ojos muy abiertos. La niña rana sintió que las primeras punzadas de pánico revoloteaban por su estómago. Se dio cuenta de que su novio no estaba pidiendo un simple beso en la mejilla. En todos sus sueños, ni siquiera había considerado esto. O, ¿por qué no había pensado en la posibilidad de que su rollo de canela pidiera un beso de adulto? ¿Qué? ¿Un beso? Tsuyu tartamudeó, sin poder controlar sus nervios. ¿No encuentras la idea, asquerosa? Esto tampoco quería decir que la chica rana quisiera un beso. Por el contrario, había soñado con tener un príncipe propio para besar desde sus últimos días de escuela primaria. Hubo solo un problema. Tsuyu estaba increíblemente consciente de cierta parte de su anatomía crucial para la actividad que la mayoría probablemente juzgaría como extremadamente indeseable. ¿Por qué la idea de besarte, la chica más hermosa del mundo, sería asquerosa? Izuku replicó incrédulo. La respuesta honesta llenó de felicidad a la nerviosa niña rana. Pero también desencadenó su franqueza. Debido a esto, Tsuyu gritó, sacando la lengua. Cuando el músculo rosa era tan largo como su antebrazo, la chica rana lo retorció como una serpiente, agitándolo lentamente para que Izuku pudiera ver lo viscoso que parecía cubierto de su saliva viscosa. Hecho esto, se lo volvió 1 metro en la boca, dejando solo la punta sobresaliendo. ¿Quién querría algo así en su boca? Kero. Izuku podría haberla amado, más de lo que podría haber esperado, pero Tsuyu fue lo suficientemente realista como para comprender que tenía que haber un límite incluso para su tolerancia a los efectos de su Kirke en su cuerpo. Había hecho las paces con el hecho de que solo podría darle a su novio besos en la mejilla para mostrar su afecto. Quizás es por eso que manosearla y abrazarla la emocionaba tanto. Sin una palabra, Izuku capturó la punta de la lengua de su novia entre sus labios. Kero. Tsuyu no había esperado la acción de la verdanete. Por un segundo, la niña rana pensó que su amoroso novio había desafiado el arrepentido beso por ella. Centrándose en la cara de su rollo de canela, sus ojos cerrados y su sonrisa tonta demostraron lo contrario. Casi parecía que, lo disfrutó. Entonces Izuku le dio una suave chupada al músculo que había tomado como rehén. Kakero. Tsuyu solo había sentido el calor inundando su interior unas pocas veces antes, y los recuerdos de lo que había estado haciendo sola durante esos raros sucesos solo hicieron que más calor se enroscara en sus venas. Su cuerpo repentinamente se sintió enrollado, preparándose para algo mucho más íntimo. La niña rana apenas se dio cuenta cuando su mente se volvió confusa, demasiado mareada con el conocimiento de que su vida romántica no sufriría ninguna de las desventajas que había temido durante toda su adolescencia. Y luego Izuku comenzó a acariciar su lengua con la suya. Izuku. El grito no era de reproche, a Tsuyu seguramente no le disgustaba cómo se sintió en absoluto, sino de advertencia. Si su novio no se detenía pronto, iba a perder el control. Años de reprimir cada pensamiento lascivo que alguna vez había tenido y diciéndose a sí mismo que tales acciones nunca iban a ser parte de sus actividades diarias fuera de tal vez una vez después de que su matrimonio arreglado hubiera dejado a la chica rana, reprimida. Los impulsos que habían quedado embotellados uno encima del otro ahora se estaban liberando. Despertando como bestias voraces, estos pensamientos y sentimientos se lanzaron contra las frágiles barreras del autocontrol de Tsuyu. Izuku abrió los ojos, mirando sin esfuerzo a los de Tsuyu. La preocupación y el amor que se derramaron en sus orbes de carbón a través del par de esmeraldas encima de ella pronto demostraron ser demasiado para la niña rana. En un último esfuerzo por detener el placer que le quemaba las entrañas y le freía el cerebro, la adolescente anfibia trató de retraer su lengua con un fuerte tirón. Sin embargo, Izuku no había soltado su lengua. ¡Chu! Y ahora sus labios estaban pegados. El carbón ancho miró fijamente a la esmeralda medio tapada por un segundo más, antes de que finalmente Tsuyu lograra regresar su lengua a su propia boca.
Al ver la desgana que su novia estaba tratando de ocultar de sí misma, Izuku aprovechó la oportunidad para introducir su lengua en su boca esta vez. Esta vez, Tsuyu no pudo ofrecer resistencia, gimiendo de placer. Cada segundo que el beso continuaba la hacía perder más de sí mismo en el remolino de placer de la evidencia física de ser amada. Abrazando su rollo de canela hacia atrás, la niña rana decidió que tal vez, solo tal vez, no había nada de malo en dejar que sus hormonas tomaran las riendas solo un poco. 4 barcos detrás. Tokoyami y Hiro la estaban pasando mal. Uf. Esto es tan chillón. Se quejó el adolescente con cabeza de ave, mirando las decoraciones chapuceras y los animatrónicos genéricos y de mal gusto. La configuración era tan mala que después de una mirada, Dark Shadow se negó a volver a salir. Por favor, haz que se detenga. Hiro, tan finamente sintonizado con el sonido y la vibración como estaba, sufrió duramente a manos del atroz ruido blanco disfrazado de música de fondo. Con la esperanza de que una distracción aliviaría su tortura, Tokoyami presionó para obtener la información que no había podido obtener antes. ¿Estás listo para hablar ahora? La mirada inquisitiva que recibió le dijo al adolescente con cabeza de ave que su pareja había olvidado su última conversación o todavía estaba tratando de evitarla. Sobre tus sentimientos por Izuku-kun. ¿Realmente estamos haciendo esto ahora? Hiro gruñó, comprensiblemente molesto por abordar un tema que pensó que había dejado en claro que quería enterrar. Tokoyami sonrió y se encogió de hombros ante la desgana de su compañero. Si así era como ella quería jugar, él podría ser tan brutal como su amigo en común cuando la situación lo requiriera. Puedo permanecer en silencio si eso es lo que prefieres. La respuesta fue inteligente, dolorosamente. Hiro habría hecho cualquier cosa para bloquear la crueldad que los parlantes del túnel infligían en sus oídos, cualquier cosa. Y parecía que su pareja sabía ese hecho y no estaba por encima de aprovecharse de ello. Ella le hubiera dado accesorios, si no hubiera querido estrangularlo. Bien. Cedió Hiro, aceptando que necesitaba una distracción de la tortura más de lo que necesitaba para ocultar este secreto suyo. Lo admito. Solía tener un enamoramiento infantil por Izuku. Incluso pensé que una vez que lo sabía Enua lo invitaría a salir. El adolescente con cabeza de ave, centrándose demasiado en las palabras de la chica punk rock para bloquear los intentos del túnel de brutalizar sus oídos, se aferró a 2 palabras inesperadas que su compañero había usado. ¿Solía hacerlo? Preguntó Tokoyami, confundido pero ligeramente aliviado por la distinción. ¿Qué pasó? La mirada que le dieron no era de tristeza ni de dolor en lo más mínimo. Sin embargo, fue casi peor, la triste aceptación. Descubrí que a mi enamorado le gustaron las cosas lindas del espectro, dijo Hiro, mirando hacia abajo. Algo que sé que nunca seré. Y prefiero verlo feliz con Tsu-chan que tener que fingir ese comportamiento para tener la oportunidad de llamar su atención. Como estaba descubriendo que era pasar tiempo común con Kyouka Hiro, el adolescente con cabeza de ave se sintió confundido. ¿No eres lindo? ¿Por qué no te consideras lindo? Preguntó Tokoyami, una mirada inexpresiva como única respuesta. Creo que eres. En el instante en que las palabras salieron de su boca, casi deseó poder retractarse. Casi. Un silencio incómodo descendió entre los dos, y ninguno sabía qué decir para romperlo. La espantosa cacofonía y las decoraciones que los habían atormentado de arrepentimiento se volvieron irrelevantes cuando el zumbido de los latidos del corazón ahogó todo lo demás. Entonces, preguntó Dark Shadow, deslizándose fuera del estómago de Tokoyami como si lo hubiera convocado el cambio de humor. ¿Es una cita ahora? ¿De vuelta en la OA, Nearly Sunset? Nezu no podía creer que hubiera sido tan estúpido. Al caminar a toda velocidad por los pasillos para llegar a las puertas principales lo más rápido posible, el animal peculiar supo por una vez que había cometido un terrible error. Había estado demasiado concentrado en reflexionar sobre la mejor manera de ayudar a Toru Agakure después de leer el preocupante informe de su primera sesión de terapia individual. Su agudeza mental no había tenido en cuenta un hecho muy importante. Takeo GM era demasiado sentimental para su propio bien. Su conversación por teléfono no solo había sido desastrosa, se había desmoronado. Espero poder llegar allí un tiempo. Nezu murmuró mientras transportaba de no hacer obvio que estaba a un hilo de autocontrol de correr por los pasillos de su propia escuela. Necesitaba llegar al lugar de reunión acordado donde Momoya o Yorozu devolvería la custodia de Lily a su nigromante residente, y rápido.
¿Por qué había pensado que contarle eso a Takeo era una buena idea? ¿Qué estaba pensando? El gran tramo de puertas que representaba la entrada principal del edificio estaba asomándose a su vista cuando el suelo tembló, casi como si una estampida de rinocerontes enfurecidos se lanzara hacia él. Eso fue todo lo que Nezu necesitó para comprender que era demasiado pequeño, demasiado tarde. Mao. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.